Bueno, pasamos 15 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a ver si tenemos ya los datos actualizados por parte del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura está ahora 8 grados 7 décimas, la humedad 74%, hay viento del oeste a 13 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado. El pronóstico adelanta para el resto de la jornada, cielo parcialmente nublado, con una máxima de 23 grados. Bueno, nos vamos a meter ahora en un caso absolutamente resonante en materia judicial y laboral, un caso que tiene, digamos, como protagonista a la empresa que envasa Manaos. Están aquí en estudios, nos están acompañando los doctores Rentería y Oyola. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, muchas Buen gracias. día. Bueno, precisamente para charlar de este tema, que lo damos a conocer nosotros hace algunos días a través del diario de San Rafael, esta histórica condena, multimillonaria condena, podríamos decir, contra la gaseosa Manaos, aquí a partir de un juicio laboral sin precedentes por la magnitud del reclamo y las cuestiones jurídicas que se han planteado. Bueno, en principio, no sé cuál de los dos quiere comenzar a explicarme cómo surge este caso, cuál es digamos, la raíz de todo este problema. La raíz del problema comienza cuando a nuestro cliente, o sea, luego de él comienza la relación laboral en el año 2013 y de ahí, desde el comienzo de la relación laboral, pactan un montón de cosas con el dueño de la empresa, el señor Canido, y pactan un montón de cosas que a lo largo de la relación laboral se fueron tergiversando y siempre en detrimento de los derechos del trabajador. Uh-huh. Entonces, luego de... Se puede dar a conocer el nombre, ¿no? Del trabajador Y involucrado. nosotros preferimos evitarlo porque pero de igual forma prácticamente ha trascendido en los medios, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros, por lo menos, nosotros no, por una cuestión de ética y una cuestión de... Bueno, la cuestión es que ahí este señor fue cediendo cosas pactadas, cosas que inclusive le correspondían desde lo legal. ¿Él había comenzado a trabajar en relación de dependencia con Manaos? Claro. Él siempre la relación siempre fue de dependencia. Que en realidad no es Manaos, Manaos es una marca. En realidad la empresa... Es Reference Now. Y él empezó como distribuidor o viajante de no solamente Manaos, sino de Villa Manaos, Vichy, Placer. Uh-huh. Inclusive después hay otra bebida que es alcohólica, que es Fernandito. O sea, era un distribuidor importante. Tal es así que es el distribuidor dentro de los 3 top 10 del interior. O sea, no era solo para San Rafael, era... Claro, era Mendoza, San Juan y La Pampa. Ajá. Entonces, bueno, comienza una relación. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que en ese momento... ¿De qué año estamos hablando? 2013. Manaos y todas las demás marcas, que algunas no estaban en ese momento, sino que se fueron creando después, pero era una empresa chiquita, si se quiere, una gaseosa que no tenía mucha trascendencia en el mercado. Uh-huh. Con los años, gracias al esfuerzo de todos estos distribuidores y acá, y sobre todo de nuestro cliente, que hizo un trabajo... Es realmente un muy buen distribuidor, una persona que tiene mucha experiencia, venía de trabajar en otras empresas como un gran distribuidor. Uh-huh. Entonces lo contacta este señor Canido, viendo cómo articulaba y cómo trabajaba, entonces lo contacta. Bueno, la cuestión es que pactan una comisión mensual, o sea, una comisión que él iba a tener en virtud del trabajo. ¿Más allá de un sueldo que él tenía? Claro. El sueldo le corresponde por ser empleado. Uh-huh. Más allá de eso, le tenía que cobrar una comisión por ventas, que eso está perfectamente regulado en la ley de viajantes.
Ahí te hago una aclaración. Eso expresamente, es justamente este caso, es un estatuto especial. O sea, se rige en general por la ley de contrato de trabajo, pero por las características que tiene una normativa específica que agrega estos adicionales. Por ejemplo, uno muy importante es el tema de la comisión por ventas, porque busca que se esfuerce el distribuidor para hacer crecer la marca o el producto que distribuye, y a raíz de eso obtiene una ganancia mayor. Por eso también es los montos que se manejan. Bien. Claro. Bueno, y entonces la cuestión es que fue creciendo la comercialización, fue creciendo indudablemente. En el 2013 nosotros ahora lo tenemos muy arraigada esa marca, pero en el 2013 no se conocía. Y bueno, la cuestión es que gracias al trabajo de personas como nuestro cliente, la marca explota. Entonces, bueno, explota de una forma, me refiero comercialmente, explota, o sea, se hace gigante, entonces de vender un camión por semana pasan a vender cientos de camiones, claro, o sea, y nuestro cliente empieza a recibir por parte de la empresa cada vez más limitantes en base a que él empezaba a cobrar cuando una mayor comisión. Claro, cuando la empresa vio que comenzaba a crecer el negocio, empezó a tratar de acotar, me imagino, el tema de las comisiones. En realidad la comisión en sí, que era del 3%, nunca se discutió. No es lo único que no. Lo que pasa es que fue sacándole cosas de dentro de esa comisión, le hacían pagar inclusive su sueldo y el de 2 personas más, por decir. De sus comisiones se pagaba el sueldo. Claro. Y de 2 personas más que trabajaban en la zona cuando creció tanto, se lo sacaban también de ahí. O sea, y dentro de un montón de cosas. A lo largo de esos años, casi 10... Es como que la empresa empezó a decir, che, te estás llevando mucho. Está poniendo demasiado grande. Te estás llevando mucho, ajustemos esto. Claro, por eso hay como un miedo y está bien. Nosotros en el estudio atendemos muchas empresas que obviamente se han visto preocupadas por este tipo de fallos, pero la realidad es que las características de las circunstancias estas son muy particulares, porque nuestro cliente prácticamente era una empresa dentro de la empresa. Claro, llegó a ser una empresa dentro de la empresa, claro, sin duda. Claro. Por esto que dice Raúl, porque por este mismo convenio y esta ley, la ley de viajantes, claro, cuando vos distribuís un producto de tanta comercialización, se hace gigante. Claro. Entonces, bueno, lo que no puede modificarse es lo pactado, o sea, la comisión pactada es lo que no puede modificarse, porque si no ya se empiezan a modificar y ahí empiezan a haber conflictos entre... Y la zona también. Y te iba a consultar, ¿y cuál es el detonante del conflicto, digamos? Todo esto comienza a ser también, me imagino, el detonante, pero ¿cuándo explota esto que el cliente va a la justicia? Y lo más grave, que creo que fue la gota que colma el vaso, es cuando, en esto que decía Santiago, que le empiezan a sacar cuestiones convenidas, le empiezan a reducir su zona de todo el oeste prácticamente que tenía. Primero le sacan una provincia, después otras, le van achicando su ámbito de labor. Igual vendía tanto que eran volúmenes enormes, y el detonante final termina siendo que en la zona del Gran Mendoza ponen a una persona sin avisarle ni nada, de repente llegan a Mendoza otro distribuidor a ver sus clientes habituales, o los mismos clientes le entran a decir, mire, vino me está atendiendo esta persona fulano ahora. Exacto. Y ahí fue donde decide enviar el telegrama diciendo, bueno, regularícenme, devuélvanme mi zona o aclárenme esto, más todas las otras situaciones que se daban. Ese sería el detonante, pues venían teniendo charlas directos, imagínense, con el volumen que manejaba, trato directo con el dueño de la empresa. Pero bueno, esto fue el detonante definitivo, donde decidió, o sea, venirnos, lo habló con Santiago, decir, bueno, que se preparase el primer telegrama. Entiendo que además se han ventilado cuestiones, digamos, en este juicio, que es un juicio laboral, que dejan, no sé si llamarle en jaque, pero dejan a la empresa expuesta también a otro tipo de problemas.
Exacto, o sea, quien más comprometida queda es la empresa a futuro, en este caso quien produce Manaos, porque esta situación que se termina dejando plasmada en una sentencia, o sea, piensen que es un instrumento público que pueden acceder de distintas partes del país, evidencia un montón de situaciones que se daban, que todas estas personas que tienen, o sea, hay muchos distribuidores de Manaos a lo largo del país, quienes han sufrido las mismas circunstancias, hoy Siento un tienen precedente enorme. tremendo. Es más, y hay una cuestión muy importante que no se ha dicho, porque se habla de un acuerdo, hemos visto en distintos medios que han tomado su nota y la han ido deformando. Vimos nosotros la nota que salió en Diario de San Rafael y nos pareció muy correcta. Es más, bueno, pedimos las disculpas ese día. Ustedes nos habían llamado a ver si queríamos salir en radio. Nosotros habíamos dicho que no, porque no era la idea que se conociera el caso, pero bueno, tomó tanta trascendencia. Y hemos visto que después cambian en medios nacionales, han cambiado el caso totalmente y dicen, no, este era un trabajador que cobró en el 2018 y después 5 años después reclama. Y es bueno aclararlo que no es así. Si ustedes googlean, a la gente que le gusta, y buscan febrero 2018 allanamiento Manaos, van a encontrar que en esa época le hacen un allanamiento enorme a Manaos donde salta un montón de irregularidades y a los pocos días aparece el acuerdo este que se ha discutido en el juicio, que básicamente en qué consistió. Agarraron a los 30 empleados principales de Manaos de distintas partes del país, los subieron a unos en un avión, a otros en un colectivo, los llevaron a Buenos Aires, al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, le presentaron ese día, como si te digo, Ariel, vos sos mi abogado, un gusto conocerte, tenés que firmar esto, y les hicieron firmar un acuerdo. Ese es el acuerdo al que se hace referencia en el juicio, que se ha discutido, que es un tema muy importante, como que se los había indemnizado a todos y dejaban de trabajar. Lo importante es que nunca, en el caso de nuestro cliente, nunca dejó de trabajar. Pero él firmó ese acuerdo. Firmó ese acuerdo, le presentaron formó parte, digamos, de ese 30, contingente de gente que fue... El tour, podríamos decir, el tour de firma del acuerdo, era Santiago lo denomina... Eran todos los distribuidores del país para blanquear todo eso que había lo que había sucedido a raíz del allanamiento, había que blanquearlo de alguna manera y les hacen firmar un acuerdo. Santiago lo denomina proforma, que así como lo termina saliendo en la sentencia. No conocían al abogado, no sabían lo que firmaban y lo que decía que cobraban no cubría realmente mínimamente lo que les hubiese correspondido a esa época. Pero lo importante es que nunca dejó de trabajar, o sea que ese supuesto acuerdo siguió, el trabajador siguió prestando sus tareas y es más, el acuerdo ese habla de un despido. Y en el juicio se lo planteamos, una de las cuestiones que le resaltamos a los jueces en el alegato, y dijimos, bueno, ¿dónde está el despido en base al cual se está haciendo este acuerdo? Nunca apareció porque no existía. Entonces esas son las cosas que a veces la gente no sabe o el empresario se preocupa. De despido nunca existió, es que nunca existió. Eso, ahí es donde quizás el estudio y los asesores de Buenos Aires se confiaron demasiado en su estrategia porque tenían ese papel. Ya con eso entiendo que se ha subestimado mucho la labor de los jueces y también la nuestra, porque después si uno ve el expediente son más de 30.000 fojas. O sea, tenemos por un lado un papel, que es supuestamente con el que se quieren escudar diciendo le pagamos en su momento, y por otro lado 30.000 fojas donde hay pericias contables, pericias informáticas, un montón de documentación, los propios testigos de la empresa que decían una cosa totalmente distinta. Es más, se demostró que los trabajadores fueron a ese acuerdo y no sabían ni con quién se juntaban. Por eso los jueces no le dan validez, no por otra cosa, porque se desconozca el efecto que le da el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, sino por eso. Hubo un vicio en la voluntad del trabajador y eso costó mucho, es muy difícil de probar. Por eso es tan importante el caso, porque se logró demostrar que los trabajadores no sabían lo que hacían ni conocían al abogado, y ese es uno de los puntos neurálgicos del caso. Inclusive, para una nota de color, inclusive la empresa nunca, en la pericia, nunca demostró el efectivo pago. Una empresa, cuando hace un pago indemnizatorio, quedan los balances. Sí, lógico. Y fue la perito tuvo una tarea importantísima, porque en ponerse a buscar todo eso, claro. Imagínate vos que tuvo que peritar como 15.000 recibos
o sea, balance, bueno, y la cuestión es que nunca no lo pudieron acompañar al juicio, no se lo pudieron acompañar al recibo de pago. Fue un exceso de posición dominante por parte de la empresa que lo hizo así durante todo. Lo que pasa es que, a ver, es lógico, a ver, ¿qué iba a hacer nuestro cliente? Si a vos te sacan alguna cosa o te obligan a hacer algo, pero vos te siguen manteniendo tu puesto de trabajo, un trabajo en el cual redituablemente es tan beneficioso, y lo vas a hacer, o sea, porque no le queda otra a nuestro cliente. O sea, seguro. Quiero consultarles, porque una de las cuestiones que impacta de todo este fallo fundamentalmente es el monto condenatorio. Estamos hablando acá de una suma que, traducida a dólares, asciende a más de $1.200.000. Y eso, obviamente, en el ámbito de las pymes, un juicio laboral que se estén manejando esos montos, me imagino que ponen los pelos de punta. ¿De dónde surgen estos montos? ¿Por qué se habla, digamos, de montos tan grandes? Sobre todo cuando uno ve lo que la justicia determina para capital y lo que después determina para intereses de todo esto. Bueno, básicamente hay una cuestión que es la base de todo, que es la remuneración del trabajador. Nosotros en 20 años de ejercicio nunca habíamos tenido, que es la base de cálculo en definitiva, un trabajador que percibiera un sueldo como ese debido a las comisiones. Entonces eso ya de base genera un monto que no es el típico monto que en un caso tradicional habría. En segundo lugar, el tema del estatuto específico. Hay, por ejemplo, indemnizaciones que un trabajador, un empleado de comercio, un trabajador rural no los tiene. Una es una indemnización por clientela, que se llama, que es una indemnización adicional. Y un tema importante es el marco temporal donde se da el caso, que fue previo al dictado de la normativa de primero el DNU de 7023 y de la ley bases, porque estaban vigentes todas las multas, indemnizaciones, sancionatorias por la deficiente registración, todas estas sumas tan grandes de dinero que se evadían. Y respecto a los intereses, hay que dividirlo en dos partes, porque eso se rige por una ley provincial. ¿Qué sucede? Hasta abril del año pasado teníamos la ley de intereses, aplicaba el índice UVA, que hemos visto, a ver, todas las personas que sacaron un crédito con el índice UVA saben lo que han sufrido. Entonces, al ser un monto tan grande, estar justo noviembre y diciembre de 2023 fue el periodo donde prácticamente en esos 2 meses solamente se duplicó el monto de la demanda. Eso incrementa mucho. A partir de abril del año pasado... ¿Se duplicó el monto de la demanda? En 2 meses, fue la época en que hubo muchísima inflación, el índice UVA en 2 meses fue cerca del 100%, solamente 2 meses, para que tome dimensión. O sea, en esos meses, en 2 meses, tenía 300 millones de interés. Y esto varía en abril del año pasado, que en la provincia se dicta una nueva ley de intereses y se reduce, cambia, no se aplica más el índice UVA y se aplica una tasa que es la del Banco de la Nación Argentina para préstamos de uso de libre destino, y ahí se reduce muchísimo. Si esto hubiese seguido con UVA, estamos hablando más del doble del monto de la demanda. O sea que no es que hayan aplicado un interés ni nada extraño, es lo que se aplica normalmente, pero sucedió esta... Pero esto, digamos, llegó todo este ajuste con la vieja legislación. Claro, Lo que pasa es que es como que toma trascendencia, porque hay veces que tal vez en una sentencia de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, tal vez el interés pareciera como que no fuera tanto. En esto toma una trascendencia muy importante porque estamos hablando de un monto de capital ya importante. Pero la realidad es que el juez no toma nada raro, o sea, nada que no tomen todas las, si uno agarra las sentencias, todas las sentencias desde el lunes pasado para atrás, todas tienen la misma tasa. El mismo proceso, digamos. Claro, la misma tasa de interés. La misma aplicación. Te doy un ejemplo sencillo. Esa misma empresa había iniciado la ejecución de un cheque en la misma época, va a tener los mismos intereses que ha tenido el juicio laboral. Mira vos.
O sea, para hacer una equivalencia práctica y también un poco llevar tranquilidad, porque bueno, como decía Santiago, nosotros llevamos muchas empresas y nos han llamado pensando que va a venir una catarata de juicios. Claro, que todos porque eso me imagino, aquella persona que tiene un juicio laboral en marcha, pendiente, está escuchando esto y está sacando números diciendo, a ver, ¿cómo aprovecho, digamos, esto? Bueno, y es que hay un cambio de paradigma también en respecto de las condiciones anteriores. Y no solo eso, sino que también a esa persona, o sea, para los trabajadores que no crean que ahora es que ganan todos los juicios, si bien el monto asusta, también asusta el tamaño del expediente. Yo creo que no ha habido nunca un expediente con 30.000 fojas. A ese mismo trabajador le van a decir, usted tiene 30.000 documentos e instrumentos para acreditar esto. Y estamos seguros que no. Y para el empleador también se tiene que quedar tranquilo que no va a tener un caso así. Es un caso muy puntual, con circunstancias muy particulares. Que no se repiten. Donde, reiteramos, donde el trabajador en algún punto estaba asociado, porque en ir a porcentaje estás asociado, por más que sea un 3%, la lo relación que sea, laboral estás nunca asociado al... la relación laboral nunca se desconoció, nunca se desconoció. Lo que se desconoció fue cuando empieza nuestro cliente la fecha de ingreso a trabajar con Manaos. De igual forma, a ver, la prueba fue contundente, o sea, fue contundente de mismas notificaciones de la empresa. Lo que pasa es que bueno, también hay como una cosa que nos llama la atención y que siempre nos ha llamado la atención cuando hemos litigado con empresas grandes. En este caso nos tocó una muy grande, que los mismos abogados de otras zonas, hasta de la misma capital de Mendoza, nos ningunean, o sea, pues te tratan con un cierto desprecio, tienden a eso. Y en este caso lo vimos puntualmente, o sea, fueron muy interesantes antes de la demanda hay un proceso administrativo de conciliación, y que realmente fue bastante, o sea, anecdótico, porque nos trataban como si nosotros, no sé, como si nos estuvieran explicando las cosas, y la realidad es que nosotros, como abogados y como operadores jurídicos, o sea, la legislación es la misma a nivel nacional, entonces, bueno, eso... es todo un proceso que realmente es bastante complicado ponerse en el lugar nuestro de esa presión que recibimos por parte de las empresas. ¿Y ahora cómo sigue el proceso? Porque esto también en algún punto tiene una instancia de apelación por parte de la empresa, me imagino. Exacto, a ver, la empresa tiene distintas posibilidades. Una es directamente pagar. Otra, negociar. O sea, sucede mucho que una vez que sale la sentencia, la empresa se comunica con los abogados de la otra parte y le dice, mire, a ver, podemos ofrecer esta forma de pago. ¿Puedo apelar o podemos negociar? Exacto. Y otra es interponer un recurso extraordinario provincial a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Que ahí cabe aclarar que, a ver, es un recurso que la Corte no trata todos los casos, y por ejemplo, puede ser un caso grande. No quiere decir que sí o sí lo tenga que resolver, porque por eso mismo se llama extraordinario. Tiene que demostrar, en este caso a la empresa, que hubo un yerro, un error grave por parte de los jueces, o que se tenía que aplicar una normativa y no se aplicó, que en este caso hemos leído en distintos medios nacionales eso que les decía que han cambiado las circunstancias del caso, como que dicen que es un caso que es controvertido. Desde lo técnico, contamos una infidencia, nos han estado llamando, a ver, nosotros somos docentes los dos y nos han estado llamando profesores y colegas de otros lados pidiéndonos el fallo por el contenido técnico. Esto que decía Santiago, lo voy a decir vulgarmente, que los colegas de Buenos Aires en la conciliación nos trataban como diciendo, bueno, a ver, si éramos nativos nosotros, o, lo mismo sucedía respecto a los jueces, nos lo han manifestado en las conciliaciones como diciendo, los jueces de allá deben ser... igual que ustedes, y lamentablemente para los colegas de Buenos Aires, los jueces que han dictado el fallo,
hay dos que la principal obra de derecho laboral de la provincia son autores, ellos. El ministro preopinante, el año pasado nos tocó ir al curso del Congreso Nacional de Derecho Laboral y estaba ahí, o sea, no son improvisados del derecho. Esto que pasaba antes, que en las grandes capitales nada más se sabían las cosas, hoy las tecnologías y demás ya no es así. Entonces no es un fallo, uno analizándolo objetivamente, que tenga que uno le vea aspectos controvertidos. Si es que asusta el monto, y por eso cuando lo preparamos, más Santiago estuvo meses, me acuerdo por haberlo visto, buscando prueba en exceso para que no quedara duda para los jueces. Uno de los principios que muchas veces se usa en el derecho del trabajo, y ese es controvertido, es, en caso de duda, a favor del trabajador. Quienes lean la sentencia van a ver que los jueces no tienen que recurrir a ese principio legal, porque tienen tanta prueba que se basan exclusivamente en la prueba, en las pericias, que es lo que no se ve ni se cuenta, y tuvimos que hacer 2 o 3 observaciones a la pericia, porque era tanto la documentación y los mails y demás, que los peritos no querían verla. Claro. Contestaban un tercio de los puntos, y los otros no, y observábamos, se corrió, eso también no se sabe, pero se tuvo que posponer la fecha del debate porque no terminaban los peritos de peritar toda la documentación. Claro. Entonces son muchas cosas. ¿Y ahora qué plazos se manejan, digamos, qué plazos tiene la otra parte, digamos, que representante de la empresa, en definir esto, cómo sigue? Lo controlamos antes de salir. Esta sentencia todavía no nos la notifican. Por eso lo felicitamos cuando salió la nota y nos llamaban, porque a nosotros todavía no nos notifican la sentencia. Si bien salió el día lunes, bueno, salió la noticia creo que miércoles en la tarde, porque ustedes nos llamaron miércoles en la mañana, todavía no nos notifican. O sea que desde que nos notifiquen, la contraparte tiene 15 días hábiles para interponer el recurso extraordinario. O sea que hay todavía... Y 5 para pagar. Bien. Doctores, les agradecemos la visita y habernos comentado de todo esto, que sin lugar a dudas es un caso obviamente muy resonante por las características y por todo este contexto que ustedes están comentando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Bueno, estábamos dialogando con los doctores Raúl Loyola y Santiago Rentería. Nos vamos ahora a una pausa, enseguida venimos.